Una pequeña historia que se va alimentando de dramas personales, traumas colectivos y alarmismo con fines políticos. Una travesía desde el rigor a los bulos más baratos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, antivirus, claves científicas y ratas submarinas. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ya impacta en el día a día de más de 3 millones de trabajadores en toda España? Te cuento más al final del episodio. La noticia de que hay un crucero en el Atlántico con un brote de un virus letal llega a la mayoría de medios en España el 4 de mayo. La Organización Mundial de la Salud tantea a España para que acepte al barco en Canarias. Pero esta historia había empezado antes. La podríamos empezar a contar, por ejemplo, por el 12 de abril. El capitán de un barco llamado MV Ondius anuncia a sus pasajeros que hay un hombre que ha fallecido a bordo por causas naturales. Good morning everybody. One of our passengers sadly passed away last night. Pero a día de hoy sabemos algo más. Podemos retroceder a 12 días antes, el 1 de abril. Ese día, 114 pasajeros y 61 tripulantes de 23 nacionalidades diferentes embarcaron en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Ese día, un pasajero se sube al barco portando un virus endémico en ciertas zonas de Chile y Argentina. Esa persona es un hombre holandés de 70 años que empieza a sufrir dolores de cabeza, diarrea y fiebre. Tras una escala en la isla de Georgia del Sur, el crucero sigue su ruta. El hombre empeora y el 11 de abril fallece a bordo. Su mujer viajaba con él. En España, desde aquel 4 de mayo, la conversación era qué hacer con el virus que venía en barco. La verdad es que el virus ya había salido de aquel barco. El 22 de abril, 10 días después de la primera muerte, el crucero hizo parada en la isla de Santa Elena. Y allí le tocaba bajarse a un grupo de unas 30 personas. Entre ellas estaba la mujer del fallecido. Ella acabó muriendo días después en Sudáfrica. Y también a Sudáfrica llegó por su cuenta otro pasajero, también con síntomas. Mientras tanto, el 2 de mayo, dentro del barco, una mujer alemana muere también por el virus. El crucero se va abriendo hueco en las noticias. Al menos 3 personas murieron tras un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero en el Océano Atlántico. 2 cases of hantavirus have been formally confirmed after 3 people died in a suspected outbreak on a cruise ship off the coast of West Africa. El barco llega a Cabo Verde ya alarmado el 3 de mayo solicitando atracar para evacuar a los pasajeros, pero las autoridades locales dicen que no. Interviene la Organización Mundial de la Salud, empieza a tomar consistencia que las Islas Canarias serán el destino final, el único posible, el que está más cerca para realizar las evacuaciones del resto de pasajeros. Y así empezamos en España a hablar de muertes debidas a un virus, de un virus que tiene origen animal. Y otra vez algo que parece empezar en un lugar remoto y que se nos puede colar aquí. Y de repente una sucesión de hechos que nos recordaban a aquellas semanas de 2020. Pero es 2026. Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El hantavirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. En la madrugada de este domingo, el barco ha llegado efectivamente a España, ha fondeado frente a la isla de Tenerife, no sin polémica política de fondo. Esto también nos recuerda a la pandemia. Tenemos reparos a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad de los canarios. El presidente autonómico de Canarias diciendo que a bordo podía haber unos roedores submarinos que supieran nadar hasta la costa e infectar a la población local. No era verdad, no había ningún fundamento científico, pero la alarma era evidente. A pesar de los obstáculos, la operación para trasladar a los pasajeros del barco a sus distintos países parece que ha salido bien. Los españoles han sido trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán hasta el día 17 de junio en aislamiento, en cuarentena, por si acaban presentando síntomas. Y nos da miedo decirlo, pero parece que la historia del hantavirus y de su travesía en el barco acaba aquí. Habrá coletazos, seguro que hay derivadas, pero parece una situación controlada. Ahora que lo urgente se ha resuelto, intentemos entender lo que hay de fondo. Antonio Martínez Ron, hola. Hola, ¿cómo estás? Antonio, al principio, en las primeras noticias, se nos dijo que el hantavirus era solo posible en casos de contacto muy estrecho y continuado.
y hemos visto más casos en el barco, que no eran solo el de la mujer, el de la pareja, ¿no?, de aquel primer enfermo, y además se ha llegado a aislar a gente que ha tenido contacto fuera del barco en Sudáfrica con alguno de los fallecidos. No sé si se sigue manteniendo la tesis de que el hantavirus es muy difícil que se transmita entre humanos. La tesis se mantiene exactamente igual. De hecho, se confirma el hecho de que solo haya habido 8 casos al principio. Confirma que en una población de 140 personas encerradas el virus se transmite con dificultad y en circunstancias de contacto muy estrecho, como se había visto, por ejemplo, en el último gran brote que hubo en la Patagonia, en el que se documentó perfectamente cómo se transmitía de unas personas a otras en condiciones, pues eso, muy particulares. En el caso de que el virus circulara fuera de zonas tan restringidas como un crucero donde todo el mundo está encerrado durante semanas y meses, se sigue considerando que la probabilidad de que prenda la mecha de una nueva pandemia es muy baja, no es un virus con potencial pandémico. Antonio, ¿cuál es la primera referencia del hantavirus, o las primeras que tenemos en medicina, las primeras noticias de su existencia? Su presencia en humanos se conoce desde el año 1976, o sea, es un virus que se conoce desde hace relativamente poco tiempo. Sabemos que la población que lo hospeda, digamos, la que tiene el virus como reservorio, son los ratones, unos ratones muy concretos, ratones colilargos. Sabemos que los ratones no tienen síntomas y que, de alguna manera, lo que sucede es que la gente se contagia al entrar en estancias donde los ratones han estado durante mucho tiempo, están sus deposiciones en el suelo y al abrir y agitar esas partículas se inhalan y en ese momento el virus pasa a la persona. No tiene cura, o sea, no tiene tratamiento, son tratamientos paliativos y en los casos extremos se utiliza el ECMO, que es una técnica para sacar la sangre y filtrarla fuera del cuerpo y volverla a introducir. Eso lo vimos con la pandemia de coronavirus y son casos muy críticos. Tiene una mortalidad muy alta que ronda entre el 30 y 40% y digamos que es un virus con una letalidad mucho mayor que el coronavirus y por eso también sus características. El hantavirus sí es un virus que salta de animales a humanos, que lo ha hecho, ha sucedido, pero esto no le convierte en un virus igual que el de la COVID, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias principales que hay que saber, Antonio? Hay muchísimas diferencias entre el hantavirus y el coronavirus a nivel morfológico, de propagación, de mortalidad, y es razonable que la gente tenga dudas. Lo que diferencia principalmente al hantavirus del coronavirus es, por un lado, que primero, no es nuevo como pasó entonces, que era un virus para el que nadie estaba inmunizado. Segundo, no ha mutado, no hay constancia, se ha identificado el virus en Sudáfrica, se ha secuenciado y es exactamente el mismo que se había visto en brotes anteriores, no es un virus diferente. Por otro lado, es que además es menos propenso a mutar, se entiende muy fácilmente y es por el hecho de que tiene menos rondas de prueba dentro de los humanos para cambiar, porque nosotros no somos un hospedador natural, somos un callejón sin salida, como dicen los microbiólogos. Cuando llega a nosotros, normalmente ahí se acaba su propagación y se acaba su historia. No tiene lo que le pasaba al coronavirus, que era la capacidad de ir adaptándose y de ir evolucionando con esa selección natural y generando nuevas capacidades para contagiar. Y luego las diferencias de propagación son muchísimas. En el caso de la COVID había un número de reproducción bastante superior. En este caso se considera que un virus puede propagarse a otras personas cuando ese número de reproducción está por encima del número 1. Eso significa que un paciente contagiado puede contagiar a más de una persona. En el caso de los hantavirus, y de estos en particular, ese número está por debajo de 1. Por eso la OMS llama a la tranquilidad, porque no es un virus que se propague como la pólvora, por ejemplo, dentro del barco, que si hubiera sido un coronavirus como el de la anterior pandemia, de 140 que había dentro del barco, habría un centenar de personas que habrían dado positivo. ¿Qué pasa ahora con esos casos dispersos, Antonio? ¿Cómo se debe actuar? Pues se está actuando pues conforme lo que dicen los criterios médicos, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es vigilando a esas personas que han salido del barco y que han emprendido el rumbo a sus países, y lo esperable, conforme lo que pasó en ocasiones anteriores con otros brotes, y más si le pones medidas extras de vigilancia. Vamos a ver cuántas personas de las que han sido evacuadas empiezan, porque tiene un periodo de incubación muy lento y dan positivo en algún momento, pero el hecho de que estén todas controladas por las autoridades sanitarias da una garantía y una tranquilidad
de que no es un virus que ande por ahí circulando libremente. En cualquier caso, las autoridades ya están con el ojo puesto en todas las posibilidades de que aparezca pues en los sitios como por los que pasó el crucero, las islas de Santa Elena, etcétera, y ahí ya también hay una gran vigilancia por parte de las autoridades sanitarias. Antonio, hablemos un poco de esta causa, ¿no? De la zoonosis, porque tú has hablado con los científicos y están advirtiendo de que esto es solo el principio, de que nos tenemos que preparar para futuros casos. Claro, desde la pandemia, mucho antes, los científicos nos están advirtiendo de que el fenómeno de la zoonosis, que es como se conoce técnicamente este salto de un virus entre especies, tanto de las especies a nosotros como de nosotros a ellas, las probabilidades y las posibilidades de que esto se produzca se están multiplicando por distintas circunstancias. Una es, por ejemplo, nuestra expansión por el terreno. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de una posible excursión que investiga la OMS, donde el primer matrimonio neerlandés que ha fallecido lamentablemente pudieron ser los casos índice y adquirir o contagiarse de este virus, pues a lo mejor en contacto con alguna zona donde los ratones colilargos pues habían depositado estas heces que son aspiradas y te contagian, ¿no? Pero esto se produce también porque cada vez estamos llegando a lugares más recónditos donde nunca habíamos estado, entrando en contacto con especies que normalmente no habían tenido contacto con los humanos. Eso a la vez está alterando los ecosistemas. Hemos visto casos de zoonosis donde básicamente se han producido estos traspasos de virus porque hemos llevado granjas a lugares profundos de la selva. Por ejemplo, tenemos el caso famoso en Malasia en el año 98, donde hay un brote de un nuevo virus, el Nipah, que se produce porque habían llevado granjas de cerdos al interior de la selva. Pasó algo parecido con otro virus muy similar en Australia, con los caballos. En ambos casos es porque los murciélagos de la fruta, que son, digamos, el reservorio de este virus, entraban en contacto con el ganado y de ahí saltaba luego a los humanos. Tenemos un montón de documentación de casos donde el hecho de que hayamos alterado los patrones meteorológicos también han influido en la capacidad de los virus de expandirse. Tenemos cálculos aproximados de los científicos que estiman en unos 10.000 virus potencialmente letales para los humanos que están ahí a la espera de que alguien pase y se los lleve puestos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Antonio, la última, hablando de las posibilidades de la expansión de un virus como este. Las ratas, los roedores del hantavirus, son excelentes nadadoras, como dice el presidente Clavijo. A ver, aquí se mezclan un montón de cosas, sobre todo el oportunismo y el populismo de algunos políticos. Se han dicho muchos disparates, por ejemplo, que había ratas en el barco, en el crucero donde han sido evacuados estas personas. Primero, ahí no hay ratas y en todo caso el transmisor posible de esta enfermedad son unos ratones muy concretos, los ratones colilargos que viven en el hemisferio sur del continente americano, que tampoco están en el barco, y esos ratones no nadan. Esos ratones se ahogarían en el agua en el caso de que les apeteciera bajar al agua, que sería absurdo. Y vemos que los que tienen que tomar las decisiones, algunos de ellos hacen este tipo de afirmaciones que restan credibilidad y que asustan a la población, y eso los epidemiólogos han insistido una y otra vez, que es uno de los factores que también puede contribuir a una peor gestión de una situación de este tipo, ¿no? Entonces, si tenemos políticos metiendo ruido, como estas declaraciones sobre las ratas nadadoras, lo único que se consigue es empeorar todo, ¿no? Antonio Martínez Ron, jefe de ciencia del diario.es. Gracias. A vosotros. Voy a saludar ahora a David Noriega, mi compañero especializado en temas de salud, que ha estado siguiendo esta gestión de la crisis sanitaria del hantavirus. Hola, David. Hola, ¿qué tal? En fin, David, por seguir hablando de ese episodio esperpéntico, de ese informe roedores del gobierno canario, que no ha recibido credibilidad ninguna en ningún caso por la comunidad científica, pero ha sido como un argumento in extremis del gobierno canario para impedir la operación de evacuación, ¿no? Decir que cuidado que las ratas van a nadar y van a llegar a territorio canario. Sí, bueno, el gobierno canario, el presidente canario, Fernando Clavijo, se ha opuesto desde el primer momento a que este barco desembarcara en puerto de las Islas Canarias. Llegó a decir que no obedecía a ninguna decisión técnica, ¿no? Cuando la decisión se tomó por parte de expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión Europea, y ya el sumum pues fue el sábado, cuando utilizó esta información obtenida a través de la inteligencia artificial para justificar que los ratones
eran excelentes nadadores y que, bueno, que podían saltar del barco o bajar del barco hasta el puerto. Toda esta operación se llevó a cabo con el barco fondeando frente al puerto porque él también se opuso a que el barco atracase, a que llegase a puerto. Y es que además este sábado por la noche llegó a decir que prohibía que el barco fondease incluso en el puerto. El presidente canario no tenía competencias para impedir que ese barco llegase a las islas. David, otro asunto interesante es el papel de la OMS en todo esto, ¿no? ¿Qué capacidad tiene realmente la OMS de obligar a España a colaborar? ¿Lo hemos hecho porque nos obligaba la OMS o el derecho internacional? ¿Lo hemos hecho porque hemos querido hacerlo? ¿Porque Cabo Verde dijo que no? Y Marruecos también ha dicho que no. ¿Por qué España sí y otros países que estaban más cerca del barco no? El martes de la semana pasada, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo una solicitud formal a España para que acogiera el barco. Y es una decisión que, digamos, la OMS toma porque, bueno, la OMS es el responsable de coordinar las emergencias internacionales, ¿no? Hay que recordar que en este barco viajaban personas de más de una veintena de nacionalidades, había pasado por varios países. Una carta que el director general de la OMS escribe directamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, se cita el cumplimiento del derecho internacional, pero también la respuesta humanitaria, ¿no? Una obligación moral, digamos, de acoger a este barco, ¿no? ¿Por qué no se bajaron en Cabo Verde? Bueno, pues porque el propio país, el propio Cabo Verde, reconoció que no tenía los medios ni materiales ni humanos para hacer frente a una operación, a un dispositivo de este tipo, de esta envergadura, con las condiciones de seguridad necesarias. Además, España ha firmado una serie de reglamentos europeos que dan a la Comisión y al ECDC pues también capacidad para coordinar. O sea, no es una decisión que España pueda tomar o no tomar unilateralmente, ¿no? O sea, que al final es una forma también de demostrar que España es un país que está comprometido con los organismos en los que pertenece. Terminamos, David. En fin, de todas las crisis sanitarias se ponen a prueba los modelos de gestión, los modelos sanitarios, ¿no? Los pasajeros españoles han sido directamente evacuados al Hospital Militar Gómez Ulla y, sin embargo, resulta que la Comunidad de Madrid se supone que tiene un hospital construido en tiempos de COVID, pensado y diseñado, se supone, específicamente para pandemias, el Hospital Zendal, y no han ido allí. ¿Por qué? Bueno, hay una parte fundamental, yo creo, que por un lado es que el Hospital Central de la Defensa, el Gómez Ulla, es un hospital estatal. Por lo tanto, no tienes que, digamos, negociar o coordinarte con ninguna comunidad autónoma, ¿no? Hablábamos antes del lío con Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues mostró incluso su oposición, dijo que no estaba de acuerdo con que esos 14 españoles vinieran a un hospital madrileño que es del Ministerio de Defensa, ¿no? Pues al final el Zendal, que iba a ser el mejor hospital de pandemias del mundo, pues bueno, se ha demostrado que 200 millones de euros después, cuando estaba presupuestado en 50, pues no está dando respuesta a situaciones de este tipo, ¿no? Podría haber sido un buen momento para decir, oye, tenemos este hospital, lo ponemos a disposición, y no solo decirlo cuando se inauguró, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo de un uso de dinero público pues más propagandístico en un momento como era el de la pandemia de COVID, más que luego de la utilidad que está demostrando tener en los últimos años. David Noriega, compañero, muchas gracias. Gracias. Y antes de marcharnos, Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales, impulsando sectores como la construcción o el campo para que nadie se quede atrás en la era digital. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.